Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Buenas tardes a todos, tanto a los que estáis aquí en el espacio Circus, como a todos los que nos estáis siguiendo en formato online. Vamos a dar inicio a esta sesión, a este evento ya que cierra el programa Más STEAM. Os dejo aquí con Susana de FADE, con Conchita y con Jimena. ¿De acuerdo? Gracias, adelante. Hola. Buenas tardes a todos y agradecer en primer lugar la invitación por poder acompañaros hoy en esta jornada. Es un honor para mí, como teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, poder acompañaros y estar en este broche de estas jornadas tan interesantes. Quiero agradecer eso, la asistencia de todos y la invitación. Esta iniciativa de Master Team promovida por FADE y por CETIC, en la que colaboramos desde el Ayuntamiento de Oviedo, es a nuestro juicio todo un acierto. Trabajar por la eliminación de la brecha de género es una prioridad absoluta. Una sociedad avanza como la nuestra y ha de poder, que por todos los medios para poder alcanzarlo. Desde luego, y sin miedo a confundirme y sin duda a equivocarme, el ámbito educativo es una pieza fundamental en poder lograrlo. En este caso, que las jóvenes estudiantes que vayan a cursar secundaria puedan conocer de primera mano la experiencia de otras mujeres jóvenes que han desarrollado su formación en carreras tecnológicas es muy importante para contribuir y derribar mitos. Entre ellos, especialidades que están orientadas o parece que están orientadas a los varones. Y es muy importante también que conozcáis la realidad empresarial y laboral que de estas disciplinas ofrecen. Desde el Gobierno municipal creemos que la igualdad tiene que ser real, una realidad real entre mujeres y hombres. Para ellas desarrollamos políticas orientadas a conseguirlos, sin dogmas, orientando a conseguir sensibilizar y ejercer programas que realmente contribuyan a la incursión de las mujeres en el ámbito laboral. Por eso creemos que es muy importante esta iniciativa Master Team. Estoy plenamente convencida que todas las chicas que habéis podido participar en esta jornada os vais a llevar por lo menos el recuerdo de lo que habéis visto, dónde habéis asistido, con quién habéis compartido las diferentes jornadas y os ha abierto un abanico de posibilidades que probablemente no os hubierais planteado hace 4 meses, 5 meses cuando esta iniciativa surgió. Espero de verdad y lo deseo, yo creo que mis compañeras de la presentación, que dentro de 2 años, cuando estéis cursando las diferentes carreras que ni os habíais planteado realizar en el mes de octubre, por lo menos agradezcáis esta iniciativa y el esfuerzo que se ha hecho desde FADE y de las entidades que estamos aquí. Muchas gracias a todas. Buenas, yo en primer lugar excusar la asistencia de María Calvo, la presidenta de FADE, que no ha podido acompañarnos, que lamenta mucho, pero bueno, aquí estoy yo intentando dignamente sustituirla. Concejala, responsable de alianzas estratégicas del CETIC, empresas colaboradoras, estudiantes, muy buenas tardes. Hoy ponemos punto y final a la segunda edición del proyecto Más Team. Para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora, con la que hemos podido visibilizar el importante papel que muchas mujeres están desarrollando en las empresas de nuestra región y hemos acercado la realidad empresarial al alumnado asturiano de educación secundaria, en un proyecto en el que habéis participado más de 80 jóvenes. Jóvenes que han tenido la oportunidad de contactar y conversar directamente con tecnólogas, científicas, ingenieras o matemáticas y disfrutar de sesiones de mentoring con profesionales de la región, visitar los centros de trabajo de diversas empresas asturianas,
relacionarse con recién egresadas en estudios STEAM, resolver dudas y participar en talleres tecnológicos. Quiero dar las gracias especialmente a las empresas Mantequerías Arias, EDP, Chemurs, CAPSA, Icertis y DXC por abrir con tanta generosidad sus puertas a los estudiantes. Quién sabe si alguno de ellos las volverá a cruzar como trabajador, ojalá. Gracias también a la Fundación CETIC, Jimena, una vez más por vuestro trabajo que ha sido clave para conseguir nuestros propósitos. Decía que ponemos punto final a esta segunda edición de Mastín, pero es un punto y seguido en la tarea que tenemos por delante. En ella seguiremos para incrementar aún más la participación de las empresas y asociaciones empresariales asturianas en la ejecución de actividades y actuaciones que fomenten y promocionen la cultura científica, tecnológica y de la innovación, para desarrollar actitudes positivas en la sociedad hacia las competencias STEAM y fomentar el atractivo de los estudios en este ámbito. Y también para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en el alumnado preuniversitario en general y en las alumnas en particular, sobre las oportunidades de desarrollo profesional y personal en torno a las competencias STEAM. Unas competencias que las empresas demandan y que están en la base de multitud de empleos de alta cualificación. Sin embargo, a pesar de las puertas que abren estos estudios, hay un descenso general del número de matriculaciones en carreras STEAM unido a una escasa presencia femenina. Creemos que gracias a la generosa colaboración de todos vosotros en iniciativas como esta, podremos revertir esta situación y en breve observaremos cómo cada vez más aflora el extraordinario talento científico-tecnológico de los jóvenes de nuestra región. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca un poco dar un cierre de los números. Yo soy Jimena Pascual de CETIC y quiero deciros que en esta ocasión ha habido una pequeña modificación que nos parece muy relevante. Han sido 92 las personas inscritas, casi todas mujeres. En la anterior edición fueron todas mujeres, pero en esta ocasión se han incorporado chicos, futuros hombres, que quieren iniciar una trayectoria de empleo, de trabajo, con una óptica inclusiva. Eso para nosotros es un avance, porque no creemos en el pensamiento único. Desde CETIC llevamos muchos años viendo cómo se merman la participación de las mujeres en el ámbito tecnológico. Estamos trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial, donde las máquinas pensarán por nosotros, pero esas máquinas les enseñamos a pensar. Si solo son hombres las que les enseñan, tendremos un sesgo de pensamiento y, por tanto, la sociedad no está representada. Una sociedad que estamos hablando todo el día de multiculturalidad, de multidiversidad, de puntos de vista diversos, de polarización del pensamiento. Creemos que es fundamental que vosotras y vosotros penséis desde un punto de vista amplio, con vistas a futuro, a construir y a generar conocimiento. No sé si en el ámbito de la farmacia sabéis, del ámbito de la investigación farmacéutica, que la mayoría de las investigaciones de medicamentos se hacen con sujetos hombres menores de 45 años. Eso supone que muchas de nuestras enfermedades, las de las mujeres, no estén sustentadas por evidencia científica para poder abordarlas. Ese problema se puede generar en multitudes de facetas si no estáis representándonos, si a futuro no os incorporáis a ese espacio que quisimos visibilizar. Lo quisimos visibilizar gracias a, y no se me quiere olvidar nadie, a la participación del Ayuntamiento de Oviedo, de Gijón y de Siero, y de empresas como EDP, CXC, Chermos, CAPSA, ALSA, Icertis, Más y Más, Unicaja Banco, Colegio de Ingenieros Industriales y Fundación 16 de 24, que estamos todos muy preocupados por la situación. No puede ser que nos veáis representadas. Tenéis que estar. Y los hombres tienen que dejar vuestro espacio para que podáis colaborar en una construcción de un progreso tecnológico, pero también de un progreso social. Por tanto, os agradecemos mucho la participación, agradecemos a Lidia Parra y a Leticia, que no me sé tu apellido, disculpa, de FADE, que han estado liderando CETIC y FADE esta propuesta de actividad y esperamos que hayamos visibilizado ese espacio para vosotras. Bueno, doy paso a Lidia, que va a contar experiencias de primera mano de qué ha sido este programa. Buenas tardes también a Sara y a Cristina. Perdón. Buenas tardes de nuevo y buenas tardes a Sara y a Cristina. Son dos alumnas de formación profesional. Agradecerles especialmente
que hayan querido estar con nosotros, que participen en nuestro proyecto y que puedan ofrecer su experiencia a todas las alumnas y los alumnos inscritos en MassSTEAM. Bueno, parece evidente que el mundo del trabajo requiere de perfiles técnicos cada vez más, de perfiles vinculados al ámbito STEAM, al ámbito de la tecnología, de la ciencia, y esto afecta tanto a los estudios universitarios como a los estudios de formación profesional. Por eso, Sara, Cristina, os preguntamos, ¿qué motivos os llevaron a vosotras a optar por la FP, por una FP, en concreto por el ciclo de grado superior que cada una de vosotras ha cursado? Y también nos gustaría saber si tuvisteis dudas, hace unos años estabais en el lugar de ellas y de ellos, si tuvisteis dudas, por qué ese ciclo en concreto, si barajabais otros. Y bueno, después que nos expliquéis un poquito, que nos expliquéis un poquito de qué va el ciclo de grado superior que cada una ha estudiado. Es verdad que en el caso de Cristina ya está cursando un curso de especialización, en concreto en ciberseguridad, y que para ello ha tenido esos cursos de especialización, si me equivoco me corriges, pero entiendo que previamente hay que cursar un ciclo de grado superior. Así es. Y Sara está realizando un ciclo de grado superior de mecatrónica, que nos explicarás también. Así que adelante. Bueno, pues yo en verdad no tenía ni idea qué hacer. Llegué a final de bachillerato, habiendo hecho bachillerato de Ciencias de la Salud, y me planteé y vi que no me llamaba ninguna carrera. Entonces, en vez de arriesgarme y hacer algo que no sabía si me iba a gustar, vi que la FP era una buena alternativa y también vi varios módulos y al final los que más me convencieron fueron los de informática, por un lado porque estaban más cerca de casa y por otro, y en ese momento no tenía carnet para llegar al otro que me interesaba, que era anatomía patológica, y luego por otro lado porque los que yo hice en concreto, en 3 años te puedes sacar 2 porque te convalidan el primer curso entero. Entonces me saqué 2 títulos, me saqué el de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web. Y al terminar esto, pues justo este año sacaron la especialización en ciberseguridad y me interesaba bastante, entonces sin dudas me metí en ello. Muy bien. ¿Y por qué escogí yo hacer un FP? Bueno, yo hice una carrera antes, hice conservación y restauración de bienes culturales, oposité muchos años a bibliotecas, no salían las oposiciones, la cosa se alargaba y me cansé de esperar. Así que decidí hacer un FP. ¿Por qué escogí este? Bueno, tengo un amigo que hizo algo parecido, me dijo, Sara, hay trabajo, anímate, puedes hacerlo de sobra, y me arriesgué. Que si tenía dudas, muchísimas, porque la gente es lo que te dice. Vas a hacer un FP en el que la mayoría son hombres. Va a sonar mal, pero es un mundo de hombres. No vas a... Ya verás. Me dije, me da igual. Así que, adelante. Ahí está el ejemplo. Sí. ¿Qué balance hacéis ahora que estáis ya terminando? ¿Ha sido difícil? ¿Es lo que esperabais? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Pues yo concretamente sí era bastante lo que esperaba, porque también al principio valoré, están los principales de informática que hay, es desarrollo y sistemas. Entonces, sistemas es más tema de redes, de infraestructuras, y desarrollo es más tema de aplicaciones como tal y programar. Entonces, claro, el problema fue que al entrar en ciberseguridad te piden una base para entrar. Entonces, muchos que vienen con esa base la tienen de sistemas. Entonces, una gran parte de lo que hemos dado es tema de infraestructuras y todo esto, que al final, aunque no esté en el módulo que hice anteriormente centrado en sistemas, sí que dábamos una pequeña parte. Y esto nos lo comentó un profesor. En cantidad hay más de sistemas que de desarrollo en el curso de ciberseguridad. Pero al final nos resulta más fácil a los que venimos de desarrollo, porque ya venimos con la mentalidad y ya sabemos desarrollar, porque tenemos que mirar muchas aplicaciones para ver si están bien creadas y todo esto. Y sin embargo, lo de sistemas es más fijo, más estático, tienes un montón de guías en internet que es seguir las guías paso a paso, si haces bien eso está definido. Entonces, al final, para mí no me resultó tan difícil igual como para compañeros que vinieron de sistemas. Y en general me ha gustado bastante y estoy bastante contenta como ha terminado todo. Yo estoy muy contenta.
mis compañeros, como en la empresa en la que me tocó, siempre me dejaron hacer cosas, controlando eso sí, por supuesto. También trabajo, entonces bueno, pero o sea, merece la pena mucho. O sea, si algún día decidís hacer un FP y lo podéis hacer dual, hacedlo, porque compensa, aprendéis muchas cosas que veis en el día a día en clase, que es teórico, y allí lo veis práctico, y eso al final suma a la hora de, cuando salgas, saber desarrollarte y moverte mejor en tu trabajo, ¿no? Así que muy bueno. Bueno, parece que el número de alumnas, parece que el número de alumnas en FP ha aumentado en los últimos años, sin embargo, no especialmente o no precisamente en los ciclos, en los ciclos de FP vinculados a este ámbito STEAM, que es el que más oportunidades profesionales ofrece y también pues, los que suelen ser mejor remunerados en el ámbito laboral. Hay un dato que es alarmante. A modo, un ejemplo, que podríamos poner más, pero en la familia de informática y comunicaciones, que es una familia de especial relevancia en todos los procesos de transformación digital que en estos momentos estamos inmersos en ellos y en el sector productivo en general, se da la paradoja de que incluso en los últimos años ha descendido el número de chicas que van a esta familia. Fijaros un dato. En 2003, en el curso 2003-2004, teníamos un 24,94% de alumnas matriculadas. Es un dato de ámbito nacional, ¿vale? En esta familia. En el año 2019-2020 no supera el 10,18%. Y otro dato en concreto, solo 1 de cada 10 estudiantes de FP vinculadas a ciclos STEM es mujer. ¿Cuántas compañeras teníais en el curso que está realizando de ciberseguridad, de especialización en ciberseguridad? Tú también, Sara. ¿Y por qué creéis que hay tan pocas chicas en estos estudios? ¿Y cómo pensáis que se podría revertir esta situación? Yo en concreto voy a hablar un poco más en general porque sinceramente en ciberseguridad estaba solo yo. Era la única chica de 20 alumnos. Entonces, por ejemplo, en el primer ciclo que hice, éramos como 5 en primero, que al segundo pasamos 3 más o menos. Y luego en el segundo ciclo que hice, en mi clase éramos solo 3, pero también hay que tener en cuenta que por el tema pandemia estábamos en 2 turnos, entonces en el primer turno también había más chicas. Pero eso, este año estoy solo yo y por lo que me comentó algún profesor, en un módulo que hice yo, en los de segundo de este año no había ninguna chica en esa clase. Entonces ya sabes que de ahí no va a salir ninguno para ciberseguridad. Es más, ciberseguridad, no sé si lo sabéis, pero es un sector con una proyección de futuro enorme, donde ya en estos momentos hay falta de perfiles profesionales y instituciones como INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad de España, está también desarrollando proyectos intentando acercar a jóvenes, a chicos, pero también tienen un proyecto específico para acercar a las chicas a que se conviertan, si quieren, en expertas en ciberseguridad. Triste, ¿no? Que solamente... A ver, sí, somos pocas, pero al final también quiero decir que eso no tiene por qué echarnos para atrás porque yo en general he estado bastante cómoda con todos mis compañeros y con los profesores. Entonces eso tampoco debería ser un inconveniente a la hora de verlo como voy a ser la única. Muy bien. Pues en mi caso, otra chica y yo. De 60 hombres, 2 mujeres solamente. El año pasado sí que también había una chica por curso superior y este año sé que en primero no hay ninguna. ¿Y por qué? Porque yo creo que por desconocimiento también, porque cuando yo en su día terminé el bachiller y decidí qué hacer, no sabes qué módulos hay, nadie te viene a contar nada de todo este mundo, ni sabes qué salida profesional hay y siempre te tira para atrás, pues en este caso eso, que al final de 60 personas, 2 solo sean mujeres. ¿Y cómo se puede solucionar? Pues así, como estamos haciéndolo ahora, ¿no? Dar a conocer todo este mundo. Bueno, pues me alegro mucho que no tirarais para atrás y que estéis ahí. ¿Cómo veis el mercado de trabajo? ¿Os llega información sobre lo que necesitan las empresas?
qué planes tenéis y en qué salidas laborales estáis pensando. Pues yo ahora que he hecho ciberseguridad, me estoy centrada plenamente en ciberseguridad. Vaya, tengo los módulos anteriores que podría mirar cosas de desarrollo y programación, pero en este momento lo que más me interesa es el ciberseguridad. Y si tenéis, en informática es muy importante tener LinkedIn, en general se mueve todo por ahí. Pues esta semana he visto como 26 ofertas distintas en eso, 2-3 días. Hay un montón de trabajo y lo bueno de la informática es que puedes estar trabajando desde aquí, porque por desgracia en Asturias no se cobra igual tanto, pero puedes estar, por ejemplo, en una empresa de Madrid cobrando el triple, pero estar desde tu casa completamente. Es lo bueno de la informática. Entonces yo creo que hay bastantes oportunidades en general. Sí hay trabajo, sí que es verdad que hay trabajo. ¿Que si nos llega información de las empresas? Sinceramente, no. ¿Qué necesitan las empresas? No. Esta semana hubo, bueno, la semana pasada, también unas jornadas, vinieron empresas a contarnos qué necesitaban ellos, que no teníamos, te falta información, eso sí que es verdad que te falta información, pero buscas LinkedIn, InfoJobs y trabajo tienes. O sea, que eso no es que no se eche para atrás eso, porque a ver, hay, pero al final Por lo es tanto, mover. más jornadas como esas en las que las empresas... Yo lo he hecho bastante en ofrecen. falta, Ujú. sí que es verdad. Muy bien. ¿Y cuál es mi proyección? Pues al final, no sé si sabéis muy bien de qué va la mecatrónica. Cuéntanos, es verdad que Así como cuando la gente pregunta mecatrónica, básicamente es mantenimiento industrial, programación de autómatas, mantenimientos preventivos, la mecánica, que tenía una compañera por decir que no le gustaba nada. Nosotros, por ejemplo, sí que arreglamos maquinaria y una de las empresas que vino el otro día se dedicaban eso, a desarrollar reductores y a montarlos. Y a mí al final todo lo que es el manejo manual y demás, pues me encanta. Así que intentaré tirar por ahí a ver si suena la oferta. Muy bien. Otro dato. El Parlamento Europeo prevé unos 7 millones de puestos de trabajo en el sector STEAM para el 2025. Está claro que, como hemos estado hablando, los estudios STEAM pues ofrecen mucho, digamos, mejores soluciones de empleabilidad que otros estudios. Pero también es verdad que los chicos y las chicas no se pueden o no pueden dirigir solamente su futuro en base a ese factor que es tan importante, que es la empleabilidad. Es decir, creemos que tenemos que atraer también a los chicos y a las chicas con otros objetivos, no solamente con el de la empleabilidad. Entonces, ¿cómo venderíais vosotras los estudios que habéis hecho para eso? Ya al margen de ese factor empleabilidad tan importante, ¿cómo venderíais esos estudios? Pues concretamente la ciberseguridad tienes un margen muy amplio de posibilidades. Tanto si te gusta ser más proactivo y tener más imaginativo y buscar soluciones, tienes tu parte de hacking ético, de pruebas, de pentesting, y luego si eres más centrado, puedes hacer temas de SOC y de análisis, que estás ahí viendo todos los eventos y todas las alertas, y luego también está la parte que menos gusta en general, pero sorprendentemente a un compañero mío dijo que se quería dedicar a eso, que es la normativa. Estudiarte la normativa que hay y hacer caso y decirles a las empresas de, oye, tienes que hacer esto y mira, hay esta nueva ley y tienes que cumplirla. Tienes un margen muy amplio y hay muchas posibilidades y es todo dentro de la ciberseguridad, al fin y al cabo. Y en mi caso, al final es lo mismo. O sea, un mecatrónico puede hacer muchísimas cosas, no solamente estar en un taller arreglando maquinaria, también podemos programar, puedes hacer, no sé, esta semana, pues en donde estoy trabajando, para bloquear máquinas y demás, pues todo el papeleo, tiene mucha salida, puedes trabajar de muchísimas cosas, es muy divertido, muy entretenido, cada día haces una cosa diferente, al final la monotonía siempre aburre, en este caso llegas allí, no sabes, oye, a ver qué nos toca, ¿no? Al final siempre te sale una cosa diferente. Entonces, bueno, pues también tú superarte, aprender constantemente, porque al final siempre aprendes, todos los días aprendes algo nuevo que no sabías, pues no sé, que os animéis. Vale, pues entonces ya para finalizar, no sé, un mensaje, una frase, una recomendación final que le queréis dar a todos los chicos y las chicas que han participado en Más STEAM. Pues que no tengan miedo a la hora de arriesgarse y estudiar cosas que no están seguros
y que la FP en este caso, que es lo que he hecho yo, es una buena alternativa porque no te gastas el dinero que te gastas igual en la universidad y son muchos menos años, que si tienes dudas o no te gusta es más fácil cambiar. Y eso, por ejemplo, yo me acuerdo porque además creo que solo pagan los menores de, no sé si 25 o 28, y lo que pagan es el seguro escolar, que es €1 en todo el año. Igual, por ejemplo, en lo mío igual tienes libros, pero tienes 2, que son los básicos de Presa, FOL, inglés, pero el resto todo sin libros, todo con el USB para adelante y para atrás. Este año no he llevado ni bolso ni nada a clase. Llevo el USB en el bolsillo y ya está. Con eso es suficiente. Y al final es bastante entretenido todo, entonces sin miedo, para adelante. Yo eso, o sea, soy claro ejemplo de que en la vida no está escrito cómo tienes que hacer las cosas. Yo hice una carrera, no salió bien, me encanta lo que estudié, porque me encanta lo que estudié, pero no salió bien y me arriesgué a estudiar otra cosa. No tengáis miedo a equivocaros. Yo creo que es la mayor lección que deberíamos aprender desde pequeños. No tengáis miedo a equivocaros, porque al final la vida son ciclos. Si cuando se acaba uno, se empieza el siguiente, así que arriesgar. Bueno, muchísimas gracias a las dos, me parece... Me parece que las dos experiencias que nos habéis contado nos han aportado, yo creo que a todos y a todas, tanto a las chicas como a todos los demás que estamos aquí. Muchísimas gracias por colaborar con Más STEAM y seguro que nos vemos por ahí, por el camino. Vamos a dejar la ronda final para hacer las preguntas, ¿vale? Pero también al final podréis preguntar todo lo que queráis a Sara y a Cristina, ir pensando en las preguntas, ¿de acuerdo? Y ahora os vamos a dejar con un vídeo resumen de lo que ha supuesto pues, todos estos meses de Más STEAM. Gracias. Dada la pluralidad Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el Wi-Fi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Bueno, pues nos toca ahora a las universitarias, si os parece. Bueno, soy Leticia Bilbao, no sé por dónde está Jimena, que bueno, da igual, no pasa nada. Trabajo en FADE, vaya por delante que soy ingeniera industrial, con lo cual me tenéis de vuestro lado. Y vamos a ver ahora otra cara de la moneda, también hablamos de disciplinas STEM, pero en este caso en el ámbito de la universidad. Ni mejor ni peor que la FP, simplemente diferente. Les vamos a plantear pues, preguntas similares a las que hemos visto con las chicas de FP, Sara y Cristina. Muchas gracias por colaborar en este día. Como os digo, les vamos a hacer preguntas similares, pero probablemente veamos otro enfoque y de manera diferente y nos expliquen motivos, no sé si iguales o distintos a los que nos han explicado sus compañeras antes. ¿Vale? Gracias también en este caso a Paula y a Andrea por colaborar con nosotros en este proyecto, donde es fundamental que, bueno, que los chicos y las chicas que han participado, las que estáis aquí y los que están también en casa, pues bueno, vean esos ejemplos que han podido ver a lo largo de todo el proyecto. Bueno, empezamos preguntándoos en primer lugar, bueno, que nos expliquéis un poquito qué estáis estudiando, en qué consiste,
¿Por qué en un momento dado os decantasteis por esos estudios? ¿Y en qué os gustaría trabajar una vez que terminéis? Bueno, Andrea. Bueno, pues yo estoy estudiando ingeniería mecánica, pero este año justo me voy a cambiar a ingeniería electrónica porque no es lo que yo pensaba la mecánica. Y pues yo la verdad cuando empecé no tenía ni idea de qué hacer. O sea, una ingeniería seguro, pero no sabía si era náutica, mecánica o fisioterapia. Y bueno, al final pues acabé en mecánica y, a ver, primero y segundo es común a todas las ingenierías industriales, entonces tuve 2 años para decidir bien lo que quería estudiar. Y bueno, pues aquí estoy. Yo en mi caso estudié el grado de Ingeniería Informática y ahora mismo estoy en el máster de Ingeniería Informática de forma similar a todas mis compañeras. Yo llegué, estaba en bachiller, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física y me gustaba la química. Y dirás tú, bueno, ¿y qué haces con eso ahora? ¿Qué quieres ser de mayor? Y no lo sabía, empecé a investigar, empecé a mirar qué grados había. Me gustaba la ingeniería también, había estudiado mi hermana telecomunicaciones, entonces tenía un poco de recorrido sobre qué podía ser la informática, qué experiencia tenía, etcétera, y me decanté por la ingeniería informática y la verdad que estoy muy contenta con mi elección. Como ya sabréis, ahora mismo la informática tiene mucha carrera, tiene mucho que hacer, hay mucho trabajo y hay muchos sectores en los que trabajar con la informática, entonces la verdad que estoy muy contenta con mi elección. Bueno, Paula quizás acertó en Sí, su elección. pero Andrea, hemos visto que va a hacer un cambio y además habías metido por ahí fisioterapia en un Sí, no, pero inicio eso ya que no tiene nada que ver No, o que no. es muy diferente. Pero bueno, también una moraleja, una lección que nos lo decían vuestras compañeras antes, que no tengáis miedo a equivocaros y a probar, que no pasa nada. Un poco al hilo con esto, y antes de avanzar a lo mejor en otro ámbito de preguntas, ¿pensáis que de cierta forma os faltó orientación en vuestro colegio, en vuestro instituto, o incluso que vuestras familias, vuestros padres pudieran también, no sé, con datos, con más información, orientaros hacia aquí, hacia allí, o bueno, no lo sé? Yo creo que todo lo contrario. En bachiller estuvimos los 2 años yendo a jornadas de la Universidad de Oviedo. Eso sí, siempre de universidad, de FP no nos llegó nada. De jornadas de todo, de orientación a estudios universitarios, bueno, yo llegué con un cacao que no sabía ni qué hacer cuando acabé. O sea, que al final fue al revés, Sí, fue exceso peor. de información. Sí, yo tenía más o menos claro cuando empecé bachiller y luego al revés, me lió mucho más. ¿En tu caso? en mi caso un poco al contrario. Sí es verdad que tuvimos las jornadas de ir a la universidad para ver qué oferta había. Del FP, igual que ella, no hubo información. En mi caso, ni en mi casa ni en el instituto del colegio no recibí información, con lo cual no me lo planteé, la verdad. Y hubiera estado bien haber al menos podido comparar, pero no tenía la información y no lo hice. Respecto a las universidades, sí, tenías algo de información sobre los grados, pero yo creo que muchas veces, si no tienes una experiencia tan cercana, yo porque tenía a mi hermana en informática, pero yo, por ejemplo, mecatrónica, no sé, no sé qué hace un mecánico, no sé qué hace alguien, un eléctrico, no sé lo que hacen. Si no tienes una experiencia más cercana, igual, ahora mismo yo me veo a mí, digo, igual puedo ayudarles un poco más a decirles qué es la informática, pero yo en su día no tuve esa experiencia de alguien que me dijese a qué se dedicaban. Entonces, sí que está bien acceder a la universidad, que te digan los grados que hay, etcétera, pero igual necesitas esto que se está haciendo ahora mismo, una experiencia un poco más cercana, alguien más que no tengas una diferencia de edad tan grande que te pueda decir un poco más qué se hace en esos grados. Bueno, yo además tengo a mi madre que es ingeniera también, entonces también tenía esa orientación un poco, me podía ayudar y orientar, pero bueno, tampoco... Le Hasta que no hiciste caso, estás... no lo que suele ser que Sí. hacéis todo lo contrario de lo que os dicen en casa en esta No, pero es verdad ocasión. que hasta que no estás allí no sabes lo que es. Bueno, el tema de la FP, os digo que estamos intentando también hacer alguna cosilla para ponerle remedio. Bueno, sigamos. De todo lo que estáis viendo en el grado en el que estáis cursando, también un poco para que ellas y ellos conozcan, bueno, a qué os dedicáis o qué estáis viendo, qué tema, qué asignatura, qué es lo que más os llama la atención. Bueno, primero la verdad es todo matemáticas y física, entonces tampoco... No les digas eso. Bueno, pero bueno, hay que pasar primero y es
asequible. Y segundo, es verdad que es mucho más orientado a... Son asignaturas en las que ves mucho más todo lo que es la ingeniería. O sea, tengo de distintas ramas de la ingeniería. Por ejemplo, tengo 3 o 4 asignaturas que son más enfocadas a la mecánica, otras enfocadas a electrónica, eléctrica, y son mucho más interesantes este año, la verdad. O sea, son más difíciles, pero mucho más interesantes. Y te das cuenta de lo que es cada rama de la ingeniería. Porque claro, primero, al final es como tercero de bachiller. Tampoco notas que esas de verdad en la carrera. Tercero de bachiller, no. No, no. Tercero de la ESO. Bueno. A ver, en mi caso, ingeniería informática, yo creo que lo bueno que tiene, antes de hablar de lo que me gustaba a mí de la ingeniería informática, es que tomas un poco de contacto con cada parte de la informática. La informática en sí, aquí tengo una compañera que estudia ciberseguridad y estudiaste desarrollo de software y desarrollo web. Pues la informática tiene muchos campos. La informática puedes montar una arquitectura de red para para acercarnos un poco más, en plan wifi y routers que tenéis en casa todos, pues podríais hacer eso. Podéis desarrollar aplicaciones para vuestro móvil o también aplicaciones web, pero también podéis hacer un programa que coja datos de un sensor que ponéis en ese semáforo y ver qué hacéis con ellos. La informática tiene muchas aplicaciones muy distintas y es lo bueno que tiene para mí, en mi caso, la ingeniería, el grado que yo hice, que tomas un poco de contacto con cada parte y luego tú ya una vez que superas el grado, pues pasas al siguiente paso, que es o especializarte en algo o seguir intentando coger un poco de cada cosa. En mi caso, a mí lo que más me gusta es el desarrollo de software también. Que así dicho a vosotros, igual decís ¿qué es eso? Pues precisamente eso es lo que tiene. Hoy puedo hacer una aplicación web para una tienda de ropa que quiere vender blusas, pero mañana puedo ponerle un sensor de temperatura a ese semáforo y ver cómo va creciendo la temperatura en Gijón o en Oviedo y compararlo y ver si hay polución, si es por polución, si es porque hay una nube o por qué. Es lo bueno que tiene la informática y es lo que a mí me gusta, que cada día estás aprendiendo algo nuevo, cada día estás estudiando cosas nuevas, te estás renovando, estás aprendiendo distintas herramientas, no estás siempre en lo mismo, que lo decía también una compañera, la monotonía te hace atascarte y eso a mí, yo en la ingeniería informática no lo encontré porque es eso, o sea, hoy te puedes dedicar a una cosa y mañana a otra distinta y estás siempre renovándote y siempre aprendiendo cosas. Un poco relacionado con lo que comentas, Paula, ¿cómo pensáis de eso? En la parte más práctica que estáis viendo en los estudios que estáis cursando, esa parte de la tecnología y de la técnica, ¿cómo está ayudando a cambiar la sociedad y cómo nos está ayudando en definitiva a la gente en determinados ámbitos? ¿Qué pensáis? A ver, en mi caso, yo, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora mismo y uno de los proyectos en los que estamos trabajando, es un proyecto que en cierta manera intenta mejorar la calidad de vida, digamos, de las personas en las empresas. Es para una empresa de un sector y en cierta manera estás recibiendo datos de lo que se trabaja en esa empresa y así evitas, pues por ejemplo, estás recibiendo datos y evitas que esa persona igual pisa mal el escalón y cae. Estás trabajando con la seguridad de la persona. Además, trabajas también para mejorar un poco, darle confort, darle tranquilidad. Trabajas en la comunicación con la gente, se desarrolla, vamos, para trabajar a distancia, que también lo mencionaban ellas antes, ahora mismo es mucho más cómodo, se está mejorando en muchos aspectos, estás intentando tocar muchas cosas. ¿En tu caso, Andrea? Bueno, yo es que aún no estoy o sea, estoy en segundo, entonces tampoco tengo mucha información sobre eso. Perfecto. Seguimos. Antes también lo comentaba Lidia con Sara y con Cristina. ¿Cómo veis las opciones de trabajo en estos momentos desde la universidad? Bueno, tú ya comentas, Paula, que estás trabajando. Importante, os hago la misma pregunta que hacía antes Lidia. ¿Os llega información de lo que se necesita por parte de las empresas o alguna empresa está haciendo algún tipo de iniciativa y que conozcáis? O si no es así, como en algún caso también lo mencionaban antes, ¿qué deberíamos hacer? Y nosotros que estamos trabajando en la Federación Asturiana de Empresarios, pues ¿qué deberíamos hacer para que si nos llega esa información conozcáis un poco qué están demandando o qué necesitan las empresas de vosotras en este caso? Pues la verdad que nos envían correos todos los días en la Universidad de Oviedo de ofertas de trabajo, de lo que necesitan las empresas. Luego en la Politécnica, que es donde estudio yo, hacen muchas charlas de nuevos grados, de nuevos empleos que se necesitan, porque claro, está todo avanzado, entonces cada día surgen empleos nuevos que antes no había.
y estamos bastante bien informados, yo creo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, precisamente eso, lo mismo. La universidad constantemente tiene varias plataformas para decir el empleo que existe ahora mismo, le llegan correos con las nuevas ofertas, nuevas becas, nuevas prácticas, etcétera. Y si no, muchas veces también los propios jefes de empresa van a la universidad, solicitan un perfil de gente, os buscan, dicen, oye, necesito alguien para hacer esto, y la universidad se mueve para buscar estudiantes que puedan cumplir con esas especificaciones que se solicitan. O sea que por esa parte yo creo que la universidad sí que, en nuestro caso, vamos, sí que hace bastante por estar informados nosotros, vamos. Sí, porque por ejemplo, además yo estoy en el equipo del Fórmula Student, que bueno, supongo que sabréis lo que es. Explícaselo. Desarrollamos un coche de carreras como de Fórmula 1, pero eléctrico. Y nos llegan, o sea, llegan un montón de empresas directamente a nosotros o llegan al director de la escuela y les envía a nosotros a buscar directamente, o sea, buscan gente para emplear directamente del equipo. Perfecto, bueno, me consta que en este caso la EPI es un centro muy, muy activo en este caso. Más cosillas. ¿Por qué pensáis, bueno, más STEAM, lo hemos dicho y lo decía Jimena en la introducción, así como la primera edición que realizamos conjuntamente FADE y CETIC, nos dirigimos solamente a chicas, en esta, bueno, hemos pretendido también que participaran chicos y así ha sido. Además, alguno de ellos muy, muy activo, uno de ellos, como visteis antes en el vídeo, nos saludaba, que fue el único al que conseguimos engañar, creo. Pero, ¿por qué pensáis que hay escasez de chicas, en este caso en los estudios técnicos, y cómo creéis que podemos entre todos y entre todas revertir esa situación? Pues yo creo que la verdad, cada vez hay menos diferencias, ¿verdad? Pero aún así las chicas siempre se decantan más por estudios de ciencias de la salud o la razón, la verdad, no sé por qué, pero bueno. Estás como yo, ¿eh? A mí antes me lo preguntaban, no sé qué medio era y no supe qué decir, sinceramente. Yo creo que al menos, yo puedo hablar de mi experiencia, yo creo que al menos es por tradición más que nada. Yo creo que es una, ¿cómo se dice? Pescadilla que se come la cola. Yo creo que hay pocas mujeres, entonces no se ven tantas mujeres y entonces no entras en una carrera porque no ves mujeres. La única solución que hay ahí yo creo que es eso, fomentar igual desde pequeños que no hay diferencia de género para entrar a una carrera, que puede ser un ingeniero o una ingeniera, puede ser un médico o una médica, da igual lo que seas, puedes entrar a esas carreras. Y a partir desde pequeños, eso, fomentar la igualdad en esos campos y además eso, cuantas más mujeres hayas, más se le va a ver y entonces más mujeres querrán entrar en esas especialidades, vamos. Lo que yo creo que se traduce un poco de lo que comentáis es que en ningún caso, ni vosotras ni antes vuestras compañeras, os planteasteis como si una chica, pues que no, o sea, más bien pensabais, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ya está, sin más. Sí. Sí, es así. Sí, exacto, sí. Totalmente, o sea, a mí nunca, ni en mi entorno familiar, ni en mi entorno de amigos, ni en el colegio, nada me dijo nunca, ¿cómo vas a hacer eso? Es una carrera de hombres, nunca, nadie. La verdad que en eso estoy muy agradecida porque eso nunca me encontré con esa situación. Entonces, no, yo nunca, o sea, nunca me frenó no, es una carrera de hombres, no, para nada. Yo de hecho me di cuenta de la falta de chicas que había cuando entré en la carrera. O sea, hasta antes no me había dado cuenta. Sí, totalmente. Es algo que no te planteaste, sino No, como no. natural. Llegaste, hiciste tus estudios, dijiste, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, voy allí y entonces es cuando te diste con bueno, el susto, no, pero bueno, viste que había menos chicas y ya está, para adelante. Exacto. Perfecto. Una cosina que antes comentaron también vuestras compañeras, que fue Sara y que anoté yo con mucho ímpetu, fue el tema de la parte dual de los estudios. La parte dual que simplemente consiste en que hay una parte de tu formación que la haces en una empresa, unas determinadas horas. En vuestro caso, ya os están hablando, tú que estás en un curso anterior, de esa posibilidad. Aún no. Y en tu caso, bueno, ya estás trabajando en una empresa. Bueno, ¿os llega información en ese sentido? Sí, tanto el grado como el máster tienen la asignatura, digamos, de prácticas de empresa, donde puedes eso, entre toda la bolsa, digamos, que hay de prácticas de empresa, escoges una empresa, haces una entrevista o lo que sea, o te llegan empresas que
buscas un proyecto en algo que quieras participar y buscas a ver si hay alguna empresa en la que te pueda convalidar esas prácticas, digamos. Con lo cual, igual no desde primero o desde segundo te llega esa información, pero en cuanto estás en tercero o cuarto y ya estás en disposición de acceder a las prácticas de empresa, ya puedes ver la bolsa de prácticas, ver los proyectos, etcétera. Sí, sí. Bueno, para los que, como sois de tercero y cuarto todavía de la ESO y os queda, bueno, los que estáis y las que estáis en cuarto, contemplar la opción de la FP si no la habéis hecho. Ya os han contado ellas que es perfectamente válida. Y sería muy complejo de explicar exactamente lo que es el sistema dual, lo que son las prácticas. Bueno, quedaros con que es importantísimo que si tenéis la oportunidad el día de mañana de ir a una empresa cuando estéis estudiando, lo hagáis. Porque bueno, luego las empresas que les vamos a dar voz también os lo podrán decir, pues bueno, y también lo explicaba en este caso Sara, eso es fundamental porque os va a permitir luego saber cómo desarrollaros en vuestro trabajo. Si no habéis pasado por esas prácticas o por esa situación, pues bueno, igual llegáis un poquito más tímidas o más tímidos, ¿vale? Vamos a ir finalizando antes de empezar ya con las preguntas, que espero que tengáis un montón. Y lo mismo que les preguntábamos a ellas, un consejo, una conclusión final, que nos digáis por qué, bueno, podrían decantarse por vuestros estudios o por qué deberían decantarse por este tipo de disciplinas. Bueno, un último consejo final que les queráis dar tanto a las chicas y chicos que están aquí como a los que nos escuchan, bueno, a través del streaming. Pues en mi caso, bueno, la ingeniería que estudio es de la rama industrial. Y lo bueno que tienes es eso, que tienes 2 años para decidirte lo que quieres hacer, porque te puedes meter en cualquiera que como primero o segundo es totalmente igual, puedes luego cambiarte. Y en segundo descubres mucho de qué es cada rama. Entonces, que os metáis sin miedo a equivocaros y si veis que la ingeniería no es lo vuestro, pues aún no rucáis la cabeza con eso, no. Lo mismo que han dicho mis compañeras antes precisamente y ella, que no tengáis miedo a equivocaros, lo primero, eso es verdad. La tecnología, creo que todo el mundo lo vemos ahora mismo en la televisión y en todos los medios, está en boca de todos. Cualquier tipo de rama de la tecnología está ahora mismo, se necesita. Con todas puedes trabajar colaborativamente. Yo trabajo con químicos, trabajo con industriales, trabajo con físicos, trabajo con matemáticos, que no os frene nada nunca. Y además a mí, mi padre, cuando tampoco sabía qué hacer en segundo de bachiller, precisamente no sabía qué coger en la específica, que eso igual sí que os suena un poco más de la PAU, me dijo: Paula, vas a trabajar muchos años, escoge algo que tú quieras trabajar. Que no te frene nada, o sea, no lo cojas por estigmas, no lo cojas por tradición, lo que te dicen muchas veces la gente de eso no te pega, no lo hagas. No, tú haz lo que tú quieras, lo que a ti te salga. Si tú quieres estudiar ingeniería informática, pues estudia ingeniería informática. Vas a trabajar muchos años, así que haz lo que te gusta. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Les damos un aplauso también, si os parece. Si os ponéis detrás con vuestras compis, vamos a iniciar el turno de preguntas, pero no, antes sí que quisiera nombrar a todas y cada una de las ponentes, en este caso con las que contamos en el proyecto Más STEAM, porque bueno, creo que han sido una colaboración fundamental en el proyecto, y que han sido Alexia Rodríguez, en este caso ingeniera de telecomunicaciones de ArcelorMittal, Beatriz Rodríguez, ingeniera industrial, compañera además, como os digo, de ingeniería industrial y pertenece en este caso al Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, Asunción Vázquez, licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación de Merkel, y Ana Carolina Ledesma Santirso, que también es ingeniera especializada en Organización Industrial de CAPSA. Como os digo, bueno, fueron 4 ponentes excelentes en las distintas sesiones que hemos tenido, y quisiera también recordarlas en esta última sesión. Y ahora sí, ahora sois los protagonistas y os vamos a ceder la palabra tanto a las chicas y chicos que estáis por aquí como a los patrocinadores o a las mamis que veo por ahí para que podáis hacer las preguntas a cualquiera de las 4 que queráis. ¿Le pedís el micro a mi compañera Carolina? No te Hola. vemos. Estoy aquí medio oculta. Hola, María. Hola, Leticia, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María, la madre de una de las niñas que están aquí, y os quería preguntar a vosotras
si creéis que es compatible el estudiar algo que os gusta y algo que al mismo tiempo sea un perfil demandado realmente por las empresas, ¿no? Que exista la posibilidad de hacer algo que realmente tenga una salida laboral. ¿Qué les diríais y cómo podemos nosotros como padres orientarles a que compatibilicen esas dos cosas, lo que te gusta y lo que tiene salida laboral? Y al cabo, yo creo que todas las que estamos aquí es porque estamos haciendo algo que al final nos gusta y se está viendo que la informática y todo el tema STEAM hay bastante trabajo. Bueno, en matemáticas sí, física y estos temas igual no tanto, pero eso, tema informática hay mucho trabajo. Y yo estoy encantada con lo que he hecho y hay un montón de oportunidades tanto aquí como fuera. Así que no se corten, vaya. Que si te gusta, vas a encontrar, puedes buscar una manera de encontrar algo que llene ese hueco y que puedas dedicarte a ello fielmente. Vaya. ¿Alguna otra queréis responder? Venga. Que por mucho que ella le vaya a decir a la hija al final va a hacer lo que quiera, ¿eh? Pero sí. Sí. Yo creo de forma similar, creo que tienes que escoger lo que guste y luego moverte tú para encontrar las opciones de lo que hay. Igual no las tienes aquí al bajar a la esquina, tienes ya el trabajo de tus sueños, pero muévete un poco, igual en Madrid, igual en Estados Unidos o igual, no sé, en cualquier sitio. O sea, tienes que moverte, tienes que saber qué te gusta, tienes que informarte sobre si hay opciones o no, obviamente, y luego moverte tú misma para hasta encontrar el trabajo que tú quieras. ¿Y eso? Sí. Yo creo que lo más importante es hablar con gente que ya esté trabajando o que justo acabe de empezar a trabajar, porque hay muchos trabajos que aún ni se conocen. Bueno, lo conoce la poca gente que trabaja en ellos, pero es muy importante hablar con la gente. Y lo que decían ellas, que miren ofertas de empleo, que en portales, que busquen lo que se pide, lo que no se pide, lo que a ella le guste y que baraje opciones al final. No, no nos llevaba nada. No. Todas estas jornadas, estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la universidad, hay jornadas, vamos, a partir de segundo todas las semanas. Y en cambio en los FPs, por ejemplo, no se ve nada. Creo que el FP se debería mover más porque al final también es una salida. Y también mucho... Sí, tal cual. Estudié por amor al arte, literalmente, lo que me gustaba en aquel momento. Aunque mi madre me dijo, hija, no tiene salida, yo le dije, mamá, me da igual, yo lo voy a estudiar porque me gusta. Y luego me di de bruces con la realidad, pero no pasó nada, pues ahora estoy haciendo un FP que me encanta. Así que... María, no monopolices. Eva. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, mamá de Clara Lourdes. Y pues yo voy a usar, pero yo quiero realmente honestidad, como les he visto, esa pila, porque me han motivado realmente. Yo cuando vine acá a Gijón, yo decía, Dios mío, pero ¿qué va a estudiar mi hija? Y para mí esto de Mastín ha sido fabuloso, porque le han dado la información necesaria. Hubo una ingeniera, creo que sería usted, no sé, pero que ha motivado tanto a mi hija, y al verlas a ustedes, pues ahora entiendo por qué esa fuerza, ¿verdad? Entonces, a mí como madre, me gustaría saber cómo los padres podemos apoyar más a los hijos según su experiencia en lo que han estudiado y qué herramientas humanas y físicas fueron las aliadas en el estudio para ustedes. O sea, qué es lo que más les ayudó a poder desarrollar ese estudio para poder estar a gusto con la carrera. En mi caso, digamos, yo dejo a mi hija que, ok, lo que le guste, ¿verdad? Y claro, uno busca salidas laborales, pero yo siempre he tenido en mente de que si uno sabe 1 o 2 idiomas, no importa lo que estudie, uno encuentra trabajo. Entonces, me gustaría eso, saber qué hicieron sus padres
o qué les gustaría que sus padres les hubieran apoyado más. ¿Qué podemos hacer como padres? Porque a mí me encanta haberles visto hoy y escucharlas con qué ánimo. O sea, dicen errores, no, errores no, son experiencias ganadas, ¿verdad? Y pues eso me gustaría, y para acá los organizadores del evento, que ¿por qué no llegan un poquito más temprano a las ESO? Porque yo veo un poco de desmotivación en los chicos. O sea, como que aquí solo se pueden cuidar ancianos y eso es la salida laboral y ya. Entonces, como que se les corta ya desde la ESO esa motivación de estudiar. O sea, yo cuando estaba pequeña, mi abuela era analfabeta, pero una mujer vasca tremenda, o sea, con una visión futurista de 1890 y tanto, pero con, como que había nacido hoy en día. Ella siempre me decía, el estudio enriquece y la mujer, para tener poder, tiene que tener conocimiento, no dinero, porque el dinero llega con el conocimiento. Entonces, yo veo que eso falta acá. O sea, decirles a los chicos que se vale soñar, que se puede alcanzar. O sea, que vean gente así como ustedes motivada, que algún día la llevara a alguna de ustedes y les conociera en la ESO y les dijeran, mire, yo llegué aquí, yo no sabía qué hacer. Y no hay que tenerles miedo a las matemáticas, porque muchas veces no descubren el amor a las matemáticas. Entonces, si me pudieran ayudar para poder ayudar a esta chica que tiene ansia de comerse al mundo. Primero, ¿la chica está? Ah, hola. Encantada. Como madre te diría que la apoyes en lo que te diga, en lo que quiera. Aunque tú pienses que es una locura, que la apoyes. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé el FP, mi madre hizo electrónica en sus años, hace años. Era la única mujer también cuando lo hizo. Me dijo, Sara, ¿estás segura de que dónde te vas a meter? Sé que va a sonar mal, pero es un mundo de hombres. Sobre todo la mecánica. Es un mundo de hombres. Ya verás, no vas a tener... Y le dije, mamá, me da igual. Y según fue avanzando el tiempo, estos 2 años, según vio que yo estaba contenta, porque al final, con los compañeros, con lo que aprendes, con todo, me dio la razón, porque al principio me echaba para atrás, como diciendo, haz otra cosa, hija. Y cuando vio que yo realmente estaba motivada, que me gustaba, que estaba aprendiendo algo, fue cuando ella se dio cuenta y dijo, pues espera, que igual sí que merece la pena. A eso voy, que la apoyes, que no la eches nunca para atrás y que la motives a seguir, a que haga lo que quiera, en este caso, desde mi experiencia, honestamente. Y aunque no estés completamente de acuerdo, no la bloquees completamente, déjala experimentar. Es como puede que no estés de acuerdo o que te parezca que no tiene futuro, pero eso tú tienes que experimentar ella misma, porque hasta que no lo experimente no va a ceder. Entonces, si se ha equivocado, tiene que ver que se ha equivocado, no que no le dejes ni siquiera intentarlo. Ahí está la cosa, tiene que aprender y tener la experiencia de saber que lo ha hecho bien o que lo ha hecho mal. Porque si no, eso es pero para todo. Tú si no lo intentas, ¿cómo sabes si lo has hecho como tendrías que haberlo hecho? ¿Alguna más queréis? ¿Alguna pista más? ¿Consejo? Yo creo que es muy importante que no condiciones nunca lo que vaya a estudiar. Si ella te dice que un día le apetece una cosa y luego otra, que no intentes condicionar sus pensamientos. Y Internet, como decían, es maravilloso. Hoy en día, todas las herramientas que puedas tener, las tienes ahí. Yo creo que es muy complicado porque hoy en día, por un lado, hay un exceso de información, o sea, como que te falta información, pero por otro lado hay un exceso de información. Creo que falta información a los padres de las oportunidades que hay, también a los colegios de todas las carreras, todas las opciones que tienes. Hay una parte de desconocimiento de qué salidas, qué opciones tienes, pero es que yo creo que es lo que te decían ellas. Por un lado, infórmate tú y por otro lado que también ayuden los colegios y todo, y ella misma que se informe, que sepa lo que le gusta, y por otro lado lo que te decían ellas, libertad para que prueben y para que fallen si tienen que fallar o para que escojan lo que quieran. El tema de la orientación en los coles daría para hablar el día entero. Y el por qué no se hace o se hace regular o en unos sitios sí y en otros no, otro día más. O sea que nada, cuando quieras tomamos una cerveza
y charlamos. Vale, Eva. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer, la verdad que me ha encantado escucharos a las 4 y quería preguntaros, yo hace 30 años que estudio una carrera y ahora me gustaría saber cómo son las carreras. A ver, la FP también, me podéis contestar, porque entiendo que la FP puede a lo mejor estar más ligada a la práctica o no, o también puede ser teórico, pero las carreras son muy teóricas, son prácticas. ¿Qué grado de dificultad en las que estáis estudiando veis? O sea, ¿es compatible con también, como jóvenes que sois, salir de vestiros o esta cosa de madre, una ingeniería, una informática, están todo el día en casa, no tienen ni para salir un fin de semana? Un poco saber, ¿no? El grado de dificultad que vosotras, la verdad es que bueno, también depende del grado también, ¿no? de implicación de cada una, pero bueno, ¿cómo lo veis desde vuestro punto de vista la práctica con la teoría? Y si os lleva mucho tiempo o es un sacrificio muy grande el estar en este tipo de carreras que siempre tienen fama como un poco más duras, ¿no? que otras. Bueno, Gracias. pues yo, por ejemplo, en primero es verdad que es mucho más teórico, mucho más de estudiar, pero en segundo, depende de la asignatura, tenemos, bueno, hay una parte de la asignatura que es prácticas de laboratorio y ahí pues hay algunas que están muy bien y te orientan un montón, te enseñan un montón cosas que tú ves en clase teóricas, pero luego no ves la aplicación, no llegas a encontrar el sentido de por qué estudias eso, pues en las prácticas de laboratorio ayudan mucho. Y yo, por ejemplo, nunca dejé de hacer deporte, o sea, me gusta mucho hacer deporte de todo y no dejé de hacer deporte por estudiar, o sea, es compatible. Yo lo mismo, o sea, todas las asignaturas tienen la parte práctica y la parte teórica, digamos. Sí que, o sea, ves la aplicación, digamos, de lo que estás estudiando en la teoría, pero honestamente creo que hasta que no llegas a una empresa no te das cuenta de verdad de la aplicación de lo que viste. O sea, yo vi muchas cosas durante muchas asignaturas en la carrera que dije, bueno, esto hay que estudiarlo, pero esto yo creo que malo será que cuando llegue al trabajo lo tenga que aplicar, ¿no? Pues sí, había que aplicarlo y ya se me había olvidado. Y en cuanto a la, digamos, a tener tiempo libre, a cómo te gestionas, eso depende mucho de cómo se gestione la gente. Yo, por ejemplo, primero de carrera era mucho estudiar, pero porque me obcequé yo misma, porque lo quería sacar. Pero no, tiempo libre hay para todos. Yo veía a los de medicina y decía, madre mía, eso seguro que no tienen tiempo para nada, con todo lo que tienen que estudiar. Pues no, también los de medicina salen y más que yo, seguro, vamos. No, hay tiempo para todo. Estudies lo que estudies, hay tiempo para todo. Es que hay que gestionarse bien, eso es verdad, pero hay tiempo para todo. Eso no te debería de frenar para estudiar ni ingeniería, ni un FP probablemente, ni nada. Buenas tardes, yo soy la hija de la niña Rosario. Así que, bueno, gracias por estar aquí primero que nada. Y bueno, mi pregunta va más dirigida a Andrea. no sé, sí, Andrea. tu nombre, disculpa que soy mala con los nombres. Pero quiero saber por qué te has como inclinado al lado más de la electrónica, porque bueno, mi idea, gracias a Dios he tenido amigos que están estudiando ingenierías eléctricas y me han guiado bastante. También tengo familia que es electricista y bueno, ahora que he venido aquí a Mastín, la ponente que decía mi mamá era Beatriz Rodríguez, Iba a decirlo yo. que yo desde... Que se ha disculpado, pero no iba a venir, pero nos ha escrito y nos ha dicho qué pena, pero bueno, no ha podido estar, iba a venir. Sí, pero igual, yo verle la alegría, el video que nos puso de su alumna, me motivó más. Igual, este año en eso nos han enseñado un poco más de electrónica y me ha llamado mucho la atención. Así que, bueno, por principio yo quiero agarrar una FP en instalaciones eléctricas y automáticas, pero quisiera saber un poco más de ¿por qué te has inclinado más a la electrónica? Bueno, pues yo, como ya dije antes, segundo curso es como más asignaturas aplicadas a la ingeniería. Y entonces hay una parte que son de ingeniería mecánica y otra parte son como más de la rama eléctrica, electrónica, del control. Y tengo una que de hecho estoy estudiando ahora, que es automatización y control, y me gusta mucho la idea que tiene, que es como pensar cómo controlar sistemas para hacer lo que tú quieres. Yo pensaba que mecánica era eso, pero resulta que mecánica es estudiar el comportamiento de los materiales ante cualquier cosa que les pueda pasar. Es estudiar lo que ya hay. Y a mí me gusta pensar cómo desarrollar nuevas ideas o cómo controlar sistemas, controlar. No sé cómo explicarte.
Yo pensaba que eléctrica y electrónica era todo de, no sé, como más, no sé por qué, enfocado a informática, sistemas, y eso no me llamaba, pero ahora que descubrí bien lo que es. Buenas tardes, yo soy Ana García y soy del Colegio de Ingenieros Industriales y enhorabuena a las 4, lo habéis hecho fenomenal. Vamos, yo creo que con vuestra edad no lo hubiera hecho ni de lejos también, la verdad, y también explicado. Quería preguntaros solo un tema a todas. ¿Qué otro tipo de conocimiento creéis que necesitáis además de la carrera o el FP? Por ejemplo, inglés, francés, alemán, deporte, coach, no sé, cualquier, las asignaturas blandas que se llaman ahora, que no sé exactamente. Soft skills. Sí. ¿Creéis que necesitáis algo más adicional a lo que ya estáis trabajando? Y sobre todo, que les contéis a las chicas que, como decía una mentora, que los ingenieros ni los técnicos no somos raros, que somos hasta divertidos. Que contéis que también lo pasáis bien mientras estudiáis una carrera técnica, que es muy, oye, que tenéis una edad estupenda para divertiros. Háblales de las fiestas. Sí, hay fiestas. Hay fiestas de ingeniería, de todo. Hay la novena de químicas también vale. Pero que contéis un poco que, como decía un titular, los ingenieros no somos raros, los técnicos no somos raros, las técnicas no somos raras y somos divertidas y lo pasamos bien, salimos, entramos, pero sobre todo, ¿qué más necesitáis un poco transversal? ¿Qué nos podéis contar ahí? Muchas gracias y enhorabuena a las 4. Gracias. Es muy importante lo que comentábamos, el trabajo en equipo en todas las empresas, porque no estás trabajando solo, estás trabajando con un montón de gente y saber comunicarte y saber trabajar con ellos y dar opiniones y ver cómo estáis avanzando es muy importante. Entonces, igual la persona mejor, más técnicamente buena de la clase, la que más sabe hacer las cosas, igual no es la óptima para un trabajo, porque al final no sabe comunicarse con los demás. Entonces, si estás enfocado solo en tu ordenador tú solo, igual hay una brecha, igual hay un problema por detrás que no estás viendo porque no estás hablando con los demás. Entonces, al final es muy importante saber comunicarse principalmente. Precisamente lo mismo, habilidad de comunicación, capacidad de adaptación, eso, para precisamente trabajar en equipo. Ahora mismo mucho es trabajar en equipo, como decía ella. Y creo que tener iniciativa uno mismo, tener ganas de aprender, tener ganas de estar todo el rato buscando cosas, tener como eso, iniciativa propia, no sé cómo explicarlo, pero tener ganas. Eso para mí es de las cosas más importantes. Yo en informática eso, es que a mí me pasa que digo, tengo que hacer este programa, pero no sé ni con qué librería y hay que buscar, hay que estar todo el rato buscando y con qué se puede hacer y ejemplos. Que no te frenes, vamos, que tengas iniciativa para buscar cosas. Eso es lo que yo diría, vamos, sí. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Y los idiomas. Vale. Todo el mundo hablando inglés, francés, alemán. Bueno, el inglés ya imprescindible y a partir de ahí, ¿no? Chino. Pero es lo que dicen muchos, a veces no es tanto estar certificado porque puede haber... No, hablarlo, saber desenvolverte. Puedes claro. estar certificado, Sí. pero luego llegas igual a la entrevista y no sabes hablar y en la entrevista te ponen a hablarte inglés y no sabes comunicarte. Y puedes no tener la titulación de inglés del C1 o C2, lo que sea, pero desenvolverte perfectamente. Entonces no es tanto sacarte el título por sacártelo, sino saber lo que estás haciendo y saber hablar el idioma. Sí, yo quería haceros una pregunta y agradeceros también, y me ha gustado mucho toda vuestra exposición. Quería preguntaros porque me ha parecido entender en el desarrollo de todo lo que habéis contado que al menos 3 de vosotras, no sé si tienen en sus familias alguien ya con el background un poco de lo que habéis estudiado, y querría saber si sois capaces de separar un poco y decirme si consideráis que eso haya podido ser una cosa que os haya influenciado al conocerlo, o si habéis sido una elección, quiero decir, que si hubierais querido ser artistas de lo que sea, lo hubierais considerado de la misma manera, porque bueno, yo creo que a veces hay un poco el tema de sagas, o llámalo como quieras, ¿no? Y no sé si eso puede tener algún tipo de influencia o no. Yo lo digo como madre porque tengo aquí a estas 2 hijas y me gustaría que les gustaran estos temas, pero claro, yo de casa no lo tengo. Creo que sois vosotras. Yo en mi caso, o sea, no te puedo negar que creo que me influenció. Tenía en mi familia
un técnico informático, por ejemplo, aunque a mí no me gustan sistemas, pero bueno, había algo de conocimiento, digamos. Tenía mi hermana que es estudiante de ingeniería en telecomunicaciones, con lo cual es otra forma de acercarte a lo mismo. Me influenció, sí, porque tuve una toma de contacto, tuve alguien que me pudo decir algo en lo que consistía. Ahora, que fue la decisión definitiva, no, mi madre estudió magisterio y yo no me veo como profesora, o sea, imposible, vamos, pero tener una toma de contacto, tener a alguien, claro que me influenció, sí. Por eso, por tener un poco de conocimiento en qué consiste. Yo, bueno, tanto como influenciar creo que no, pero porque bueno, yo empecé ingeniería porque me gustaba matemáticas, física, pero sí que me ayudó un montón porque mi madre trabaja, bueno, sí, siempre me pudo llevar con sus compañeros a hablar, o mi madre no es mecánica, pero tenía compañeros mecánicos, entonces me llevaba a hablar con ellos o me contaban un poco, o veían que trabajaba ella también, siempre le pregunto qué está haciendo en el trabajo y eso sí que me ayudó. Pero más de orientar, no tanto como condicionar a estudiar ingeniería. Bueno, buenas tardes. Yo personalmente me veo más estudiando una carrera universitaria, pero por ejemplo me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Cristina. Y luego está el ejemplo de Sara, que estudió primero una carrera y luego estudió un FP. Yo me gustaría, si veis compatible estudiar primero un FP o después una carrera universitaria, o al revés, una carrera universitaria y después un FP relacionado. Normalmente te aconsejan estudiar primero la FP. Primero porque así vas a la carrera con la base práctica. Entonces, al tener la base práctica, luego la teoría la entiendes más o menos, entonces te resulta más fácil. Y luego además te convalida muchas asignaturas al hacer la FP. Yo, por ejemplo, creo que prácticamente primero lo tengo convalidado entero, si quiero hacer ahora una carrera. Entonces es una buena alternativa empezar por la FP y tener esa base y luego ya vas a la carrera. Hay mucha gente que hace FP y luego va a una carrera, además vas directo, o sea, no lo de la BAU, olvídate. O sea, tú terminas la FP y puedes acceder a la universidad. ¿Alguna otra pregunta de las chicas o chicos que estáis por aquí? Porque ha habido mucha mami por ahí, pero bueno, nos gustaría oíros a vosotros y a vosotras. Venga, que cerramos. ¿No? ¿No os atrevéis? Bueno, tampoco os vamos a forzar. Bueno, pues nada, daros muchísimas gracias a las 4. Yo creo que ha sido súper interesante. No sé si habréis despejado alguna duda o habréis sembrado alguna más, pero por lo menos yo creo que se van a ir a casa pensando y dándole un poco a la cabeza, que también era lo que pretendíamos. Pues gracias a las 4, a ver si no me lío, Andrea, Paula, Sara y Cristina. Les damos un último aplauso, por favor. Os tengo que decir que estamos preparando un breve cuestionario que os vamos a mandar por un lado a las participantes y a los participantes, a los jóvenes, y por otro lado también a las familias, para que nos digáis un poco qué es lo que os ha gustado más este año, lo que mejoraríais, lo que cambiaríais, bueno, que nos deis un poco de feedback para en 2023 podamos continuar con esta iniciativa. Y entonces ahora me queda tirarle el picado a los patrocinadores que tenemos por aquí. A ver si les engañamos, no. A ver si les hemos convencido de que esta es una iniciativa importante, interesante, que tenemos que seguir trabajando en ella. Y entonces, bueno, voy a repasarlos a todos otra vez. Lidia, ¿verdad? Muchas gracias al Ayuntamiento de Oviedo, al Ayuntamiento de Gijón, que no sé si han podido venir, creo que no, al Ayuntamiento de Siero, Mercedes, a EDP, a DXC, a Quemurs, a CAPSA, a ALSA, a Icertis, a Más y Más, a Unicaja Banco, al Colegio de Ingenieros, a Industriales, a la Fundación 16 de 24 y también al Club de Calidad, que ha estado colaborando también con nosotros en esta iniciativa. Bueno, yo creo que si todos remamos un poquito en la misma dirección, conseguiremos pues bueno, que en los coles haya una orientación cada vez desde edades más tempranas, que rompamos esas barreras que a veces mentales sin querer, no sabemos muy bien explicar por qué, pero existen y los datos lo demuestran, y que poco a poco, bueno, pues da igual que no tengamos que hacer sesiones como estas, que estas sesiones desaparezcan, que todas y todos estudiemos o estudiéis lo que queráis, y bueno, creo que poquito a poco, de un día para otro no lo vamos a conseguir, pero seguro que en unos años esto será así. Y nada más, a todos muchísimas gracias por vuestra asistencia y esperemos que nos veamos en Más STEAM 2023. Venga, gracias.